El día de la boda de mi hijo, me encontré sentado en una mesa apartada, rodeado de caras sonrientes que parecían no verme. La música sonaba fuerte. Los fotógrafos iban y venían, y yo solo observaba. Fue entonces cuando mi nuera, Carolina, se acercó y me susurró con desprecio. Usted no debería haber venido. Lo invitamos por lástima. No dije nada, solo sonreí, porque lo había esperado. Y en el fondo, yo sabía que ese instante llegaría. Me llamo Rafael Méndez. Tengo 74 años. Fui carpintero toda mi vida, conocido en mi barrio por arreglar lo que otros daban por perdido. Nunca fui rico, pero sí orgulloso de mis manos, de los callos que contaban historias y de las piezas que construí con paciencia. Hoy, lo que más me pesa no son los dolores de la edad, sino la vergüenza silenciosa de sentir que ya no pertenezco al mundo de aquellos por quienes sacrifiqué todo. Siempre creí que la familia era lo más importante, que dar lo poco que uno tiene por los hijos era una inversión que el corazón hacía sin pedir nada a cambio. Pero ahora, mirando a mi hijo Andrés, vestido con un traje caro y sonriendo para las cámaras, sentí una distancia que dolía más que cualquier herida en las manos. Él parecía ajeno a mí, como si nunca hubiéramos compartido las noches de frío cuando estudiaba con la luz de una vela. Carolina, mi nuera, es una mujer joven, elegante, de esas que saben hablar bonito delante de los demás. Pero detrás de esa apariencia, siempre noté un aire de superioridad, como si mirara a todos por encima del hombro. Con mi hijo encontró la escalera que buscaba, y no se equivocó. Él la siguió con los ojos cerrados, deseando encajar en ese mundo de apariencias que yo jamás entendí. Yo no culpo a mi hijo del todo. Sé que Andrés, en el fondo, tiene un buen corazón, pero también sé que es débil, que teme quedarse atrás. Desde pequeño buscaba la aprobación de los demás, y aunque traté de enseñarle que la dignidad vale más que cualquier título, parece que esas palabras se le borraron en el camino. Recuerdo cuando era niño. Le hice su primera cama con mis propias manos, y aunque era sencilla, él la miró con ojos de orgullo. «Papá, yo quiero ser alguien grande», me decía. Y yo respondía, «Ya eres grande, hijo, con solo ser honesto». Pero esas palabras, con el tiempo, dejaron de tener valor en su vida. 50 años trabajé con madera. Nunca abrí un taller grande, aunque era mi sueño. Lo sacrifiqué todo para que Andrés pudiera estudiar en la universidad, para que no tuviera que vivir rompiéndose las manos como yo. Vendí mi terreno en las afueras de Medellín, terreno que pude haber usado para mi propio negocio. Lo entregué sin pensar 2 veces, convencido de que su futuro lo valía. En el barrio aún recuerdan mis juguetes de madera cada Navidad. No había mucho dinero, pero siempre encontraba la forma de regalar algo hecho con mis manos. Ver las sonrisas de los niños era suficiente para mí. Nunca pensé en aplausos ni en recompensas, solo en sembrar un poco de alegría donde pudiera. Por eso, sentado en esa boda lujosa, rodeado de flores importadas y platos cuyos nombres no podía pronunciar, sentí un vacío. Cada centavo que yo había ganado con sudor había servido para construir ese escenario que ahora me excluía. Lo que yo había dado parecía olvidado. El desprecio de Carolina no me sorprendió. Ella nunca me quiso cerca. Desde que la conocí, noté cómo se esforzaba en borrar mis huellas de la vida de Andrés. Cambió su ropa, su forma de hablar, hasta la manera en que me saludaba. Todo en él fue transformándose bajo la sombra de su ambición. Pero lo que más me dolió fue el silencio de mi hijo. Él estaba ahí, a unos pasos, pero no escuchó lo que su esposa me dijo. Y aunque me vio solo, no se acercó a preguntar cómo estaba. Ese silencio pesó más que las palabras de Carolina. Era como si yo ya no existiera en su mundo. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mientras la fiesta seguía, yo me quedé observando. Vi cómo levantaban copas en brindis, cómo sonreían para las cámaras, y pensé, este no es mi lugar. Pero no me levanté. Me quedé quieto, en silencio, porque había algo que nadie más sabía, algo que mi difunta esposa había dejado preparado antes de partir. Ella
Mi compañera de toda la vida fue más sabia que yo. Antes de morir, me tomó la mano y me dijo: Rafa, algún día Andrés necesitará recordar de dónde viene. Y si yo ya no estoy, te dejo algo para que se lo muestres en el momento justo. En ese instante no entendí del todo sus palabras, pero obedecí. Guardé ese secreto con el mismo cuidado con el que guardaba mis herramientas. Mientras escuchaba a Carolina despreciarme, recordé esas palabras de mi esposa. Sentí que ese podía ser el momento. No era rabia lo que tenía en el pecho, era calma. Una calma extraña, como si el tiempo me hubiera estado preparando para ese instante. Decidí esperar, porque a veces el silencio es más fuerte que cualquier grito. Levanté la vista y busqué con la mirada a la organizadora del evento. Ella sabía lo que debía hacer cuando yo diera la señal. Así que me acomodé en mi silla, respiré hondo y esperé. Carolina no se dio cuenta de que yo tenía algo guardado. Ella pensaba que con sus palabras me había derrotado, que me había reducido al papel de invitado incómodo. Pero lo que no sabía era que, en cuestión de minutos, su máscara comenzaría a resquebrajarse. El salón estaba lleno de risas, de música, de brindis, pero para mí, el tiempo se había detenido. Solo escuchaba las últimas palabras de mi esposa en mi memoria, y sentí que el momento estaba cada vez más cerca. Ese día, en medio de la fiesta, con la gente bailando y los meseros corriendo de un lado a otro, yo estaba más presente que nunca, porque sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. No solo para mí, sino también para mi hijo. La ceremonia había sido impecable, no puedo negarlo. La iglesia estaba adornada como un palacio, con flores blancas que colgaban de cada rincón y un coro que parecía sacado de una película. Todos miraban a los novios con admiración, y yo, sentado en silencio, solo pensaba en cuánto costaría cada detalle. Me dolía porque sabía que, aunque yo lo había hecho posible con mis sacrificios, ya no había espacio para mí en esa historia. Durante el banquete, me colocaron en una mesa apartada, casi al fondo del salón. No me molestó al inicio. Estaba acostumbrado a la soledad, pero luego noté que esa mesa estaba reservada para aquellos que sobraban. Un par de tíos lejanos, algunos conocidos que apenas saludaban. Yo, el padre del novio, estaba allí, como si fuera una figura secundaria en la vida de mi propio hijo. Mientras servían los platos, los meseros pasaban a mi lado sin mirarme. Escuchaba a la gente reír, brindar, hablar de negocios, de viajes, de cosas que yo nunca había tenido. Sentí un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con hambre, sino con la certeza de que ya no pertenecía a ese círculo. Fue entonces cuando Carolina apareció. Caminó con paso elegante, su vestido brillando bajo las luces. Se inclinó hacia mí, con una sonrisa fingida para las cámaras, y me susurró lo que nunca olvidaré. Usted no debería haber venido. Lo invitamos por lástima. Sus palabras fueron un golpe en el pecho. Sentí un nudo en la garganta, una punzada que me dejó sin aire. No supe qué responder. Solo la miré y sonreí, como quien ya sabe la verdad antes de escucharla. Porque en el fondo, yo ya había presentido que no era bienvenido. No levanté la voz, no hice un escándalo. ¿De qué serviría? Nadie me hubiera creído, y seguramente me habrían tachado de resentido. Aprendí hace tiempo que hay batallas que no se pelean con gritos, sino con dignidad. Y ese día, mi silencio fue mi escudo. Carolina se alejó satisfecha, convencida de que me había hecho sentir pequeño. Y sí, lo había logrado en parte. Pero lo que ella no sabía era que dentro de mí había algo guardado, un secreto que cambiaría el rumbo de aquella boda. Vi a mi hijo desde lejos, riendo con sus amigos, con una copa en la mano. Quise gritarle, recordarle que yo era el hombre que lo levantó en brazos cuando apenas daba sus primeros pasos. Quise decirle que esa risa suya estaba construida sobre mis sacrificios, pero me contuve, porque ya no era momento de palabras, era momento de esperar. En cada rincón del salón había detalles que hablaban de lujo, copas brillantes, cubiertos de plata, vinos importados, y yo me sentía un intruso en medio de todo eso. Recordé los tiempos en que Andrés comía frijoles conmigo, agradecido, diciendo que un día me daría una vida mejor.
Esa promesa nunca llegó. Una parte de mí quería levantarme e irme, caminar hacia la salida y dejar atrás todo ese espectáculo. Pero no lo hice. Algo me decía que debía quedarme, que debía enfrentar esa humillación de pie, aunque fuera en silencio. Vi cómo la gente levantaba sus copas para brindar por los novios. Escuché los aplausos, los discursos llenos de palabras bonitas. Y mientras tanto, yo me hundía en mis pensamientos, sintiendo que cada frase era un recordatorio de mi ausencia en la vida de mi hijo. Fue duro aceptar que la indiferencia dolía más que las palabras, porque Andrés no me miró ni una vez durante todo ese banquete. Era como si yo no existiera, como si la persona que lo había criado, alimentado, vestido y educado, fuera ahora solo un fantasma en la esquina de su celebración. El desprecio puede ser silencioso, pero deja cicatrices profundas. Esa noche, sentado en esa mesa apartada, entendí que había perdido un lugar que pensé eterno, el corazón de mi hijo. La gente alrededor parecía no notar nada. Todos estaban ocupados en sus propias conversaciones, en sus copas llenas, en sus fotos perfectas. Yo, en cambio, estaba atrapado en mis recuerdos, en la imagen de mi esposa y en sus últimas palabras antes de morir. Ella siempre decía que la vida ponía a cada quien en su lugar, tarde o temprano, y mientras escuchaba las risas a mi alrededor, me pregunté si ese momento había llegado. Quise levantarme y caminar hacia la pantalla que colgaba en medio del salón, enorme, lista para proyectar videos de los novios. Pero aún no era el tiempo. Sabía que el golpe debía ser silencioso, preciso, como un clavo bien puesto en la madera. Así que respiré hondo, bajé la mirada y esperé. Porque lo que estaba por venir no era un arranque de rabia, sino la semilla de una verdad que había estado guardando durante años. Cuando Carolina se alejó, aún podía escuchar el eco de sus palabras en mi pecho. No fue solo lo que dijo, sino la forma en que lo hizo, como quien aplasta una hormiga sin remordimiento. Se inclinó sonriendo para que las cámaras captaran una imagen amable, mientras en mi oído clavaba la daga de la humillación. Ese contraste me dejó frío. Pensé en cuántas veces había visto esa sonrisa falsa, y nunca había querido aceptarlo. Me quedé un largo rato mirando mi copa vacía. No quise beber más, porque sabía que el dolor no se apaga con vino. Al contrario, se multiplica. Cerré los ojos por un momento y recordé las manos de mi esposa, sus dedos delgados acariciando los míos cuando ya estaba enferma. Ella me miró a los ojos y me dijo: «Rafa, algún día este silencio que llevas será tu fuerza». En ese entonces no entendí del todo. Ahora, sentado en esa mesa apartada, comprendía poco a poco lo que ella quiso decir. Había algo que Carolina ignoraba, algo que estaba escondido en lo más profundo de esa noche. Antes de partir de este mundo, mi esposa grabó un video. Un mensaje sencillo, pero lleno de verdad. Ella lo hizo porque sabía que llegaría un día en que nuestro hijo olvidaría sus raíces y alguien tendría que recordárselas. Ese encargo lo guardé como un tesoro, esperando el momento adecuado para cumplirlo. Pensar en ese video me devolvió un poco de calma. No era venganza lo que yo llevaba en el corazón, era justicia. Justicia silenciosa, de esa que no necesita palabras, solo hechos. Porque al final, los recuerdos y la verdad pesan más que cualquier lujo o apariencia. Respiré hondo y levanté la mirada. Vi la pantalla gigante que colgaba en el centro del salón, todavía apagada, esperando para proyectar fotos de la pareja. En ese instante sentí que ese sería el escenario perfecto. No para mí, sino para que la voz de mi esposa hablara una vez más. El bullicio alrededor contrastaba con el silencio que yo sentía por dentro. Meseros corriendo, música de fondo, risas por todos lados. Pero en mi mente solo estaban las palabras de mi esposa, repitiéndose una y otra vez, como si ella estuviera allí, susurrándome desde algún rincón del salón. Vi a Andrés, mi hijo, caminando entre los invitados. Saludaba a todos, agradecía las felicitaciones, sonreía como un hombre orgulloso de su nueva vida. Yo lo miraba con ternura y tristeza mezcladas. Ese muchacho al que un día cargué en mis hombros para que viera los desfiles del barrio, ahora parecía tan lejos de mí que casi no lo reconocía. Me pregunté en qué momento dejamos de ser padre e hijo,
para convertirnos en dos desconocidos. Tal vez fue cuando conoció a Carolina, o tal vez fue mucho antes, cuando yo trabajaba sin descanso y él empezó a confundir sacrificio con ausencia. Sea como sea, lo cierto es que ese día en su boda, yo era solo un invitado de segunda categoría. Carolina no dejaba de mirarme de lejos, como vigilando que no hiciera nada que pudiera arruinar su espectáculo. La veía mover las manos con nerviosismo cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Era como si en el fondo presintiera que yo no estaba allí solo para aplaudir. Mientras la orquesta tocaba, recordé la última Navidad que pasamos los tres juntos. Yo había tallado un pequeño pesebre de madera, sencillo pero hecho con amor. Carolina lo miró con indiferencia, como si fuera un estorbo en su sala perfectamente decorada. Andrés, aunque no dijo nada, lo guardó en una caja y nunca más lo volví a ver. Esa fue la primera señal de que algo se estaba perdiendo. La herida no fue de un solo golpe, sino de muchos silencios acumulados. Cada vez que yo hablaba, Carolina me respondía con miradas que me hacían sentir fuera de lugar. Cada vez que intentaba aconsejar a mi hijo, él desviaba la conversación. Poco a poco, me fueron empujando a un rincón hasta que ya no supe cómo volver a acercarme. Ese día en la boda, todo eso se juntó como un peso enorme sobre mis hombros, pero en lugar de derrumbarme, sentí una fuerza distinta, una calma que me decía, es ahora o nunca. Y con esa calma, levanté la mano lentamente y busqué con la mirada a la organizadora del evento. Ella ya sabía. Yo había hablado con ella días antes, dándole un sobre con el video que debía proyectar cuando yo lo indicara. Al principio dudó, me preguntó si estaba seguro, y yo le respondí con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Mi esposa quería esto, es lo último que me pidió. Cuando la organizadora me vio levantar la mano, asintió discretamente. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero mi rostro seguía tranquilo. Nadie más notó lo que estaba por suceder. Todos estaban demasiado ocupados celebrando, sin sospechar que en segundos el ambiente cambiaría por completo. Vi cómo Carolina hablaba con un grupo de invitados, riendo como si nada. Pero cuando notó mi gesto, se puso tensa. Caminó hacia mí con paso rápido, con una sonrisa nerviosa para disimular. Y antes de que pudiera detenerme, la pantalla se encendió. La luz iluminó el salón y un murmullo recorrió a los invitados. Carolina se giró bruscamente hacia la pantalla, con los ojos abiertos de par en par. Yo me quedé quieto, sin moverme, esperando el momento en que la voz de mi esposa llenara aquel lugar. Si te está llegando esta historia, no olvides suscribirte y dejar un comentario de apoyo para quienes han vivido algo similar. Cuando la pantalla se iluminó, el murmullo en el salón se volvió más intenso. La gente dejó de comer, los músicos callaron poco a poco, y todos giraron la cabeza hacia aquella imagen que estaba por aparecer. Fue como si el tiempo se detuviera. Yo sentí que mi corazón latía más fuerte que nunca, pero mi rostro seguía sereno, como si todo estuviera bajo control. Carolina, en cambio, perdió la compostura al instante. Corrió hacia mí con pasos apresurados, sujetando su vestido con rabia contenida. Se inclinó hasta mi oído y me dijo con voz dura, ¿qué está haciendo? Detenga eso ahora mismo. Su tono no era el de una mujer preocupada, sino el de alguien que ve su fachada a punto de derrumbarse. La miré tranquilo, sin levantar la voz, y le respondí en un susurro que solo ella podía escuchar. ¿Por qué no me querías aquí, Carolina? ¿Qué tanto temes que se sepa? Ella retrocedió un segundo, como si mis palabras la hubieran atravesado. Luego, con rabia, apretó los dientes y me contestó, «Porque usted es un estorbo. Andrés merece un apellido limpio, no la vergüenza de un viejo carpintero». Esas palabras me dolieron como un golpe seco en el pecho. Sentí que la sangre me hervía, pero no dejé que la rabia me dominara. Solo bajé la mirada un instante y luego la volví a ver con calma. Pensé en mis años de trabajo, en cada madrugada levantándome para llevar comida a la mesa, en cada juguete tallado para mi hijo, en cada sacrificio. Y ahora, escuchar que todo eso era una vergüenza, era una puñalada en el alma. Pero no dije nada más, porque sabía que en segundos la voz de mi esposa hablaría más fuerte que cualquier defensa mía. A veces, el silencio tiene más poder que las palabras.
Y en ese instante, entendí que no era yo quien debía responderle a Carolina, sino la verdad que estaba por salir de la pantalla. Ella trató de correr hacia la organizadora, pero ya era tarde. La imagen empezó a proyectarse y el murmullo de los invitados se transformó en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban puestos en la pantalla, esperando entender qué pasaba. Yo me quedé quieto en mi asiento, con las manos apoyadas en la mesa. Sentí un nudo en la garganta, pero no de miedo, sino de emoción contenida. Era como si mi esposa estuviera allí conmigo, dándome fuerzas en el momento más difícil. Carolina, desesperada, comenzó a alzar la voz. «¡Apaguen esa pantalla! ¡Es un error! ¡No es parte del programa!», gritaba, tratando de mantener la compostura ante los invitados. Pero nadie se movió. Nadie obedeció. Era como si todos estuvieran hipnotizados, esperando a ver qué secreto se estaba revelando. Vi a Andrés mirar confundido hacia la pantalla, luego hacia mí, y después hacia su esposa. Su rostro cambió de la alegría al desconcierto en cuestión de segundos. Era evidente que él no sabía lo que estaba por suceder. El ambiente del salón se volvió pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Podía escuchar el sonido de mi propia respiración mezclado con los murmullos cada vez más bajos de los invitados. Todos esperaban la primera palabra del video. Carolina, en su desesperación, intentó cubrir la pantalla con su cuerpo, pero era inútil. Era demasiado grande, demasiado visible. Un par de familiares la miraron con desconcierto, preguntándose por qué se alteraba tanto. Y ese simple detalle empezó a desnudarla frente a todos. Yo, sentado, sentí que mi dignidad estaba intacta. No había gritado, no había insultado, no había hecho nada fuera de lugar. Solo estaba allí, en silencio, dejando que la verdad hablara por mí. Esa fue la mayor victoria que pude tener en ese instante. Cuando mis ojos se encontraron con los de Carolina, vi algo que nunca había visto en ella. Miedo. No miedo a mí, sino a que su imagen perfecta se rompiera frente a todos los presentes. Ella sabía que ese momento marcaría un antes y un después, y ya no podía evitarlo. En mi interior, pensé en mi esposa. Pensé en cómo me pidió que no buscara venganza, sino justicia. Y entendí que ese momento no era para humillar a nadie, sino para recordar lo que nunca debía haberse olvidado, que la raíz de un hombre está en su familia, en sus sacrificios, en su verdad. El murmullo de la gente se apagó por completo. El salón quedó en silencio. Solo la pantalla brillaba, lista para mostrar lo que llevaba tanto tiempo guardado. Carolina temblaba. Andrés estaba paralizado y yo simplemente respiraba en paz, esperando escuchar la voz que tanto extrañaba. El brillo de la pantalla iluminó el rostro de todos los invitados. Los primeros segundos fueron solo un murmullo de asombro, hasta que apareció la imagen de mi esposa. Vestía una blusa sencilla, su cabello recogido como siempre le gustaba, y aunque ya estaba enferma cuando grabó aquel mensaje, su voz sonaba clara, firme, llena de esa fuerza que siempre la caracterizó. «Hola, hijo», comenzó diciendo. Su saludo fue tan natural que muchos invitados contuvieron el aliento. Algunos incluso voltearon a mirar a Andrés, que estaba inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla. Si estás viendo esto, significa que yo ya no estoy a tu lado, pero quería dejarte algo más que recuerdos. Quería dejarte una verdad que no debes olvidar. Carolina palideció. Intentó caminar hacia la pantalla una vez más, pero varios familiares la miraron con desaprobación. Nadie entendía por qué quería interrumpir aquel momento, y esa desconfianza comenzó a crecer como un murmullo entre las mesas. Mi esposa continuó. «Andrés, nunca olvides quién te levantó cuando caíste. Nunca olvides a tu padre, que trabajó día y noche, que dejó sus propios sueños para que tú pudieras cumplir los tuyos. Él dio todo para que llegaras donde estás». Su voz tembló un instante, pero enseguida se recompuso, como si supiera la importancia de cada palabra. El silencio era tan profundo que hasta el sonido de los cubiertos deteniéndose se escuchó. Nadie se atrevía a hablar. Todos estaban concentrados en esa mujer que, desde más allá de la vida, hablaba con una verdad que atravesaba el corazón de cada persona presente. Yo sentí mis ojos humedecerse. No lloraba de tristeza, sino de orgullo.
Mi esposa, incluso en su ausencia, estaba defendiendo la memoria de todo lo que construimos juntos. Y si alguna vez alguien intenta apartarlo de su vida, dijo ella con firmeza, recuerda que no se construye el futuro negando las raíces. El que reniega de su origen, se pierde a sí mismo. La sala entera quedó enmudecida. Era como si cada palabra golpeara no solo a mi hijo, sino a todos los que alguna vez habían olvidado de dónde venían. Carolina ya no podía ocultar su desesperación. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, y los invitados la miraban con sorpresa. Esa mujer elegante, que siempre se mostraba fuerte y segura, estaba al borde del colapso frente a todos. Andrés, en cambio, tenía lágrimas en los ojos. Su rostro era un mapa de emociones. Confusión, dolor, vergüenza. Lo vi bajar lentamente la copa que aún sostenía, incapaz de reaccionar. Parecía un niño otra vez, escuchando la voz de su madre, como si hubiera vuelto en el tiempo. El video siguió, más íntimo todavía. «Rafa», dijo ella mirando a la cámara, «gracias por todo lo que diste. Gracias por no rendirte cuando yo ya no tenía fuerzas. Prométeme que cuando llegue el día, le mostrarás esto a nuestro hijo. Prométeme que no dejarás que olvide quién es». Mis manos temblaban al escuchar mi nombre en su voz. Fue como si me hablara desde el otro lado, como si estuviera allí conmigo en ese salón lleno de desconocidos. Y en ese momento entendí que había cumplido su última voluntad. Cuando el video terminó, el silencio fue absoluto. Nadie se movió, nadie aplaudió. Solo se escuchaba la respiración pesada de Carolina, el llanto contenido de Andrés y mi corazón golpeando en el pecho. Carolina gritó de pronto, «Esto es una manipulación, una falta de respeto». Su voz sonó más a desesperación que a indignación. Varios invitados la miraron con frialdad, y algunos incluso apartaron la vista como si ya no quisieran estar de su lado. La máscara había caído. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. Mi dignidad estaba en pie, y mis silencios habían hablado más fuerte que cualquier insulto. Mientras Carolina gritaba, yo permanecía quieto, con la mirada serena. Esa calma desconcertaba más que cualquier palabra que pudiera decir. Andrés dio un paso hacia mí. Sus labios temblaban, sus ojos buscaban los míos. Quiso hablar, pero no pudo. Solo se llevó las manos al rostro, avergonzado, como si de pronto hubiera visto toda su vida desde un ángulo distinto. En ese instante, supe que el silencio había hecho lo suyo. El mensaje estaba dado. La verdad había salido a la luz, y no había marcha atrás. Carolina había perdido su poder, y mi hijo, aunque dolido, había recibido lo que necesitaba, un recordatorio de dónde venía. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde donde nos ves, y no olvides suscribirte al canal. Cuando la pantalla se apagó, el silencio no desapareció. Al contrario, se volvió más denso, como una nube que nadie se atrevía a atravesar. Los invitados seguían mirando hacia el frente, como si esperaran que el video volviera a encenderse. Era un silencio incómodo, de esos que pesan más que 1000 palabras. Yo permanecía en mi asiento, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No necesitaba decir nada. Mi esposa ya había hablado por mí, y lo había hecho con una claridad que nadie podía negar. Sentía que en ese momento todo lo que había callado durante años encontraba finalmente su voz. Andrés estaba de pie, inmóvil, con los ojos rojos de tanto contener las lágrimas. Lo miré fijamente, sin reproches, solo con el amor de un padre que, a pesar de todo, seguía allí. Quise acercarme, pero entendí que debía darle espacio para digerir lo que acababa de escuchar. Carolina, en cambio, se convirtió en el centro de todas las miradas. Sus intentos de gritar que todo era una manipulación la hicieron ver más débil. Los invitados murmuraban entre sí. Algunos bajaban la mirada, otros la observaban con gesto de desaprobación. La mujer que siempre había dominado con su presencia, de pronto parecía desnuda ante todos. Una tía se acercó a Andrés y le puso una mano en el hombro. Lo miró con ternura, como recordándole que aún tenía familia de verdad, gente que lo quería por lo que era, y no por lo que aparentaba. Ese gesto pequeño fue como una chispa en medio de la oscuridad. Carolina no soportaba el peso del silencio. Caminaba de un lado a otro,
tratando de justificar lo injustificable. No era el momento. Fue una falta de respeto. Eso no debió mostrarse aquí, repetía. Pero nadie le respondía. Sus palabras rebotaban en el aire vacío del salón. Yo observaba todo con calma. No necesitaba defenderme ni atacar. La verdad ya estaba a la vista, y lo único que quedaba era esperar a que cada uno enfrentara su conciencia. Mi esposa había dejado claro que la raíz no se podía negar, y esa semilla ya había germinado. Un primo de Andrés, que lo conocía desde niño, se levantó y se acercó a mí. Me estrechó la mano con fuerza y me dijo en voz baja: «Don Rafa, gracias. Esto era necesario». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas otra vez, porque esas pocas palabras significaban más que cualquier aplauso. Los músicos no sabían qué hacer. Sus instrumentos reposaban a un lado, esperando una señal para continuar, pero nadie se atrevía a romper ese silencio pesado. Era como si la fiesta hubiera terminado sin aviso, como si el video hubiera marcado un final que nadie se esperaba. Andrés finalmente caminó hacia mí. Su paso era lento, como si llevara toneladas de culpa en los pies. Cuando estuvo frente a mí, bajó la cabeza. No dijo nada, solo se inclinó y me abrazó. Ese abrazo fue torpe, lleno de vergüenza, pero también sincero. Yo lo recibí sin reservas, porque había esperado demasiado tiempo por ese momento. Carolina lo miraba horrorizada, como si no pudiera creer lo que veía. Para ella, ese abrazo era una derrota, un recordatorio de que el control que ejercía sobre Andrés estaba resquebrajándose frente a todos. El público comenzó a murmurar más fuerte. Algunos aplaudieron tímidamente, otros sonrieron con complicidad. No era un aplauso para mí, sino para la verdad que había salido a la luz. El ambiente ya no era de fiesta, sino de reflexión, de esas que dejan huella en la memoria. Carolina, acorralada por las miradas, intentó tomar del brazo a Andrés, pero él la apartó suavemente. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un gesto firme que decía más que 1000 palabras. Por primera vez, no estaba de su lado. Yo sentí un alivio profundo. No porque quisiera ver a mi nuera derrotada, sino porque al fin veía a mi hijo reaccionar, tomar conciencia, despertar de un sueño impuesto. Esa chispa de dignidad en él fue el regalo más grande que pude recibir ese día. El maestro de ceremonias intentó retomar la actividad, pero su voz temblaba. Nadie tenía ánimo de brindar, nadie quería bailar. La boda perfecta que Carolina había planeado se había convertido en una escena de verdad incómoda, imposible de ocultar. Algunos invitados empezaron a retirarse discretamente. Otros se quedaron, más por curiosidad que por respeto. Yo me quedé sentado, observando todo en silencio, como un hombre que ha visto pasar demasiadas tormentas y ya no se sorprende de la lluvia. Andrés se inclinó hacia mí, todavía con la voz quebrada, y dijo en un susurro apenas audible: «Perdóname, papá». No tuve que responder. Mis lágrimas fueron la respuesta. Carolina, en su rabia, salió del salón dando pasos firmes, como si quisiera recuperar el control que ya había perdido. Pero en los pasillos ya no había cámaras ni luces, solo la soledad que la esperaba. Su máscara había quedado atrás, rota para siempre. Yo miré la pantalla apagada y pensé en mi esposa. Sentí que, de algún modo, ella estaba allí conmigo, orgullosa de lo que había sucedido. Y en mi interior, un peso enorme comenzó a desvanecerse. La boda terminó de manera extraña, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para sostener la fiesta. Algunos invitados se retiraron en silencio, evitando cruzar miradas, como si fueran cómplices de algo incómodo. Otros se quedaron solo por cortesía, pero ya no había risas ni música que disfrazaran lo ocurrido. Esa noche, al salir del salón, caminé despacio hacia mi casa. No acepté que nadie me llevara. Preferí recorrer esas calles oscuras en soledad, acompañado únicamente por el eco de las palabras de mi esposa. Sentía que había cumplido con ella, que su voz se había elevado en el momento justo, y esa certeza me daba paz. Dormí poco esa noche, no porque estuviera intranquilo, sino porque cada recuerdo me venía a la mente con claridad. Vi su rostro en la pantalla, escuché cada palabra, y pensé que hasta en la muerte había encontrado la forma de cuidarnos. Fue el mejor regalo que me dejó.
La dignidad de un mensaje eterno. Los días siguientes fueron un murmullo constante en el barrio y entre la familia. Todos hablaban de la boda, no por el lujo de las flores ni por la comida, sino por el video que se había proyectado. Algunos decían que fue un acto valiente, otros lo llamaban justicia divina. Lo cierto es que nadie lo olvidó. Carolina intentó controlar la narrativa como dicen ahora. Hablaba con amigos. Les decía que todo fue un montaje, que yo había manipulado las cosas, pero sus palabras sonaban vacías. Quienes estuvieron allí sabían que no se puede falsificar la verdad en los ojos de una madre. Poco a poco, las personas que solían adorarla comenzaron a tomar distancia. En su círculo social, donde las apariencias lo son todo, el simple hecho de haber sido expuesta fue suficiente para que la miraran con recelo. Ya no la invitaban a ciertas reuniones, ya no la buscaban con la misma admiración. Esa caída fue silenciosa, pero implacable. Yo, mientras tanto, seguí con mi rutina. Abría mi pequeño taller todas las mañanas, limpiaba el polvo de la madera, sacaba mis herramientas. No necesitaba demostrar nada. La vida ya había hablado por mí. Un par de vecinos se acercaron a felicitarme, a decirme que me admiraban por haber mantenido la calma aquella noche. Yo les respondía siempre lo mismo. No fui yo, fue ella, fue mi esposa. Porque en verdad no sentía que me perteneciera el mérito, sino a esa mujer, que supo cómo dejar una huella más profunda que cualquier lujo. Una semana después, Andrés apareció en mi puerta. Venía solo, con la ropa arrugada, el rostro cansado y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando lo vi parado ahí, con la misma expresión que tenía de niño cuando rompía algo y venía a pedirme perdón, sentí que el tiempo se había detenido. No dijo nada al principio. Solo bajó la mirada y se arrodilló frente a mí, como si buscara limpiar años de distancia en un solo gesto. Yo lo miré con ternura y dolor mezclados. No necesitaba explicaciones, su presencia ya lo decía todo. Finalmente habló, con la voz quebrada. Papá, perdóname, no supe ver, no supe escuchar. Cada palabra era como un clavo sacado de mi corazón, uno por uno. Sentí que el peso que cargaba empezaba a aflojarse. Lo levanté con calma y lo abracé. No hice reproches. No le recordé nada de lo que me dolió, porque entendí que ese momento no era para castigar, sino para sanar. A veces, un abrazo sincero dice más que 1000 discusiones. Andrés pasó horas en mi casa ese día. No hablaba mucho, solo me acompañaba en silencio, mirando las herramientas, tocando los pedazos de madera como si fueran reliquias de un pasado que había olvidado. Yo lo dejé estar. El taller siempre había sido mi refugio, y ahora también era el suyo. Carolina, por supuesto, no apareció. No me sorprendió. El orgullo es un muro que no se derriba con facilidad, y el suyo era más alto que todos. Pero en el fondo yo sabía que su mundo ya no volvería a ser el mismo. Esa boda había marcado un antes y un después. Los rumores seguían circulando. Algunos decían que Andrés estaba pensando en separarse, otros que intentaba salvar lo insalvable. Yo no opinaba, porque entendí que esas decisiones le correspondían a él. Lo único que deseaba era que no volviera a olvidar sus raíces. Una tarde, mientras Andrés me ayudaba a lijar una mesa vieja, me miró y dijo: «Papá, quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero estar aquí contigo». Esas palabras me hicieron sonreír, porque no necesitaba nada más. No necesitaba dinero, ni disculpas públicas, ni explicaciones largas, solo su presencia. Con el paso de los meses, la vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Andrés venía a visitarme con más frecuencia, a veces solo para sentarse en silencio en el taller, otras para hablar de lo que nunca habíamos dicho. Sus visitas eran un bálsamo para mi corazón cansado. No todo estaba resuelto, pero al menos ya no me sentía olvidado. Un día trajo consigo a mi nieto, un niño curioso que miraba todo con ojos grandes. Cuando entró al taller y vio las herramientas, preguntó: «¿Abuelo, me enseñas?». Esa frase me atravesó como un rayo de ternura, porque ahí entendí que la semilla seguía viva, que las raíces no se habían perdido del todo. Comencé a enseñarle lo básico: cómo sujetar una lija, cómo medir un trozo de madera, cómo usar un martillo sin hacerse daño.
Sus manitas torpes me recordaban a las de su padre cuando era pequeño. Y mientras lo observaba, sentí que la vida me estaba regalando una segunda oportunidad. Andrés, sentado en una esquina, miraba con una mezcla de orgullo y melancolía. Yo sabía que en su mente estaba la comparación inevitable. Su hijo aprendiendo de su abuelo, como él alguna vez lo hizo. Y en su silencio había gratitud, aunque no la dijera en voz alta. Carolina, por su parte, quedó marcada. En su entorno ya no tenía la misma fuerza, y poco a poco su imagen se desmoronó. No lo celebré, porque nunca quise verla destruida, pero entendí que la vida acomoda las piezas a su manera. La gente puede olvidar tus lujos, pero nunca olvida cómo tratas a los demás. Yo encontré paz en lo simple, en el olor de la madera recién cortada, en el sonido del serrucho, en las risas de mi nieto cuando lograba clavar un clavo torcido. Cada día en el taller era un recordatorio de que la dignidad no se compra ni se regala, se vive. A veces cierro los ojos y vuelvo a escuchar la voz de mi esposa en esa pantalla. Su mensaje no fue solo para Andrés, también fue para mí, para recordarme que el silencio puede ser más fuerte que cualquier grito, y que la verdad siempre encuentra su momento. Ahora, al final de cada jornada, cierro la puerta del taller con calma. No necesito aplausos, no necesito reconocimiento. Solo necesito sentir que hice lo correcto, que honré la memoria de la mujer que me acompañó toda la vida, y que di a mi hijo una lección que nunca olvidará. La dignidad, entendí, no se defiende con insultos ni con violencia. Se demuestra en silencio, con actos que hablan por sí solos. Y aquel día en la boda, cuando todos esperaban un escándalo, lo que encontraron fue la verdad. Y así vivo hoy, tranquilo, enseñando a mi nieto a tallar madera, con el corazón en paz, porque sé que, aunque el mundo me dio la espalda, nunca dejé de ser quien era. Y eso, al final, es lo único que importa.